Hoy vamos a hablar sobre el uso y el manejo de medicamentos en casa. Somos de la Corporación Universitaria Uniremington, vamos en tercer semestre y somos estudiantes de regencia de farmacia. Acogimos este tema porque nos parece muy importante que la gente tenga conocimiento de cómo se debe administrar un medicamento en casa, seguir las indicaciones y a todo esto, y además que estamos en época de pandemia, entonces es importantísimo tener conocimiento de cada una de estas cosas. Es importante resaltar que cuando uno se va a administrar un medicamento debe leer qué medicamento es, leer las indicaciones que trae, saber cómo prepararlo y de qué forma administrarlo, importantísimo, y durante qué tiempo se va a administrar este medicamento. También, por resaltar, tengo que cuando encontremos un medicamento en casa y no lo vayamos a administrar, mejor verificar su fecha de vencimiento, si no hay ninguna alteración en las pastillas o en las cápsulas, verificar que el medicamento esté en perfecto estado para que no vayamos a tener ninguna contraindicación por el medicamento, por no verificar lo que se debe verificar del medicamento antes de administrarlo. No debe conservar en casa. Los medicamentos, por ejemplo, que no debes conservar en casa pueden ser los antibióticos, que tú terminas tu tratamiento y debes desecharlos. También los colirios o tratamientos tópicos como lociones, cremas, también se deben desechar cuando se haya finalizado o se haya vencido. Ningún medicamento que haya cumplido su fecha de caducidad, o sea, su fecha de vencimiento, todo eso se debe desechar. Igual, mis compañeras van a seguir profundizando muchísimo más el tema para que puedan seguirse orientando del buen uso de los medicamentos en nuestra casa. ¿Por qué es importante revisar constantemente y periódicamente los medicamentos? Bueno, esto es muy relevante porque los medicamentos tienen propiedades estrictas de temperatura y humedad, y cuando estas se ven alteradas, puede alterar físico-químicamente el medicamento. Entonces, por eso nosotros debemos de estar revisándolo constantemente, revisar sus rasgos físicos, químicos, mirar si su empaque sí es el que cuando llegó, pues cuando lo adquirieron desde el inicio, en fin, mirar si su aspecto sí es el más agradable, porque cuando no cumple con los rasgos físicos que debe de tener, el principio activo puede tener dos alteraciones. La primera alteración que puede tener es que el principio activo se altere de tal manera que cuando sea ingerido por el individuo se vuelva tan potente que pueda ser nocivo o tóxico para la persona. Y el segundo, y no menos importante, es que al ingerirlo el individuo simplemente no le cause nada, o sea que el principio activo pierda su efectividad. También debemos de estar muy pendientes de su tiempo de vencimiento, o sea, el tiempo de vida útil que tiene el medicamento. Bueno, ¿qué revisarle a un medicamento? A la hora de comprar el medicamento es bueno preguntarle al farmacéutico si es comercial o genérico, aunque en el nombre se puede notar si es comercial o genérico, ya que los comerciales tienen una R al lado del nombre fantasía y más abajo tienen el nombre genérico. También se debe revisarles su fecha de vencimiento y si tiene registro en VIMA, ya que si no lo tiene puede que sea un medicamento que no esté permitido a la venta o esté falsificado. También se deben verificar la composición, que sí sea el principio activo que dice en la parte delantera. También se deben mirar las contraindicaciones. En la mayoría de medicamentos las contraindicaciones son para embarazadas, para personas hipertensas y para niños, ya que esas personas no deberían tomar. También mirar las condiciones del almacenamiento.
Esas son muy importantes, ya que dependiendo de esas puede garantizarse la vida útil del medicamento o si se daña, ya que los factores como la humedad, el calor pueden dañarlos. Por eso es bueno que a la hora de comprarlo se verifique su color, su olor, su solubilidad, su consistencia, para que a lo largo del tiempo puedan revisarlo si sigue bueno o si sigue en condiciones pues óptimas para tomárselas. Si va en degradación el color o algo así, es mejor que consulten con el farmacéutico o que lo lleven al punto azul para desecharlo. Cuando ya se tiene un medicamento en casa, si fue formulado bajo prescripción médica, es bueno tener anotado o para qué sirve, porque puede que lo puedas volver a necesitar y te confundas con otro medicamento o no recuerdes para qué sirve. Entonces por eso es recomendado hacer una lista con el nombre de los medicamentos, para qué sirven y las fechas de vencimiento, y así se tendrá más claridad a la hora de buscarlo en nuestro lugar de almacenamiento. ¿Qué hacer con los medicamentos vencidos en casa? Los medicamentos caducados se convierten en residuos peligrosos. ¿Qué puede pasar con estos medicamentos? Pueden ser tirados o arrojados a drenajes y contaminen el medio ambiente. Tirar un medicamento que aún contenga tabletas puede llegar a manos equivocadas y pueden ser comercializados en un mercado negro, donde se realizarán otros usos indebidos. Los medicamentos vencidos que tienes en casa los puedes llevar a los llamados puntos azules. Los puntos azules son contenedores que se encuentran en droguerías o en almacenes de grandes superficies, en las cuales puedes depositar medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados. ¿Qué se debe depositar en los contenedores? En los contenedores se deben depositar envases vacíos, frascos de vidrio, frascos de plástico, blister, cartones y empaques de medicamentos en general. Estos los puedes depositar y llevar en una bolsa. ¿Qué no se debe depositar en los contenedores? En los contenedores no se deben depositar residuos biológicos, tales como jeringas, algodones, gasas, agujas, bajalenguas, etc. El consumidor que ha depositado los medicamentos en los puntos azules no deberá clasificarlos, pues la empresa operadora se encargará de la clasificación de ellos mismos. Los medicamentos que han sido depositados son manipulados únicamente por el operador logístico capacitado y autorizado para el manejo de los medicamentos vencidos. ¿Cómo almacenar nuestros medicamentos en casa? Es muy común que nos preguntemos cuál es la forma correcta de almacenar los medicamentos que tenemos en nuestro poder, sea que se nos hayan dado por una fórmula médica o hayan sido por adquisición propia. La forma correcta de almacenar nuestros medicamentos en casa es verificar primero que todo las indicaciones que traen estos contenidos en sus envases o en sus empaques. Está reglamentado que cada medicamento traiga sus condiciones de almacenamiento, sea temperatura ambiente o ya si son medicamentos que requieren cadena de frío, estos indicarían una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿dónde debemos almacenar o guardar los medicamentos que tenemos en nuestra casa? Hay 3 cosas que debemos hacer. Evitar los lugares con mucha humedad. Evitar poner los medicamentos en lugares donde tengan contacto con los rayos, directamente con los rayos del sol. Y evitar los lugares donde el calor esté incorporado o esté proporcionalmente alto. Lo que debemos hacer es evitar esas cosas porque en el proceso de fabricación de los medicamentos ellos tienen ciertos rangos de temperatura y de humedad. Alterar estos rangos de temperatura pueden producir alteraciones físico-químicas. Cuando se alteran el principio activo y se hacen reacciones físico-químicas, lo más común es que o el principio activo se duplique y tengamos toxicidad, o sea, al aumentar eso nos genere una toxicidad,
o por el contrario pierda total efectividad el medicamento en la patología para la cual es utilizado. Por eso es tan importante el hecho de saber cómo y dónde se deben guardar los medicamentos.